Hola, muy buenas. Continuamos con las entrevistas a los distintos profesionales de la nutrición y hoy nos toca María Pilar Gómez, que la podéis encontrar en Instagram como mapi_nutricionista, y ella nos va a resolver las dudas que tenemos sobre el tema de la intolerancia a la fructosa. Muchísimas gracias, María Pilar, por querer participar en estas entrevistas. Un placer. A ti por la invitación, Rocío. Estoy súper contenta de poder aportar mi granito de arena a esta causa, ¿no? Al final, que era un poco hablar de nutrición y de alimentación saludable en varios ámbitos. Y bueno, yo como coautora de un libro que salió en enero sobre intolerancia a la fructosa, precisamente creo que era una para hablar sobre, es algo que no se conoce demasiado, ¿no? Que no tenemos mucha información a nivel usuario, digamos, ¿no? A nivel de población. Y bueno, yo quería darte las gracias por eso, por contar conmigo. Y nada, encantada de estar hoy aquí. Vamos a resolver las dudas que te hayan planteado. Bueno, pues comenzamos con la primera duda. Una de las primeras preguntas que me realizan es ¿qué verduras contienen fructosa? Vale. Bueno, hay diferentes rangos, ¿no? De contenido en fructosa en los alimentos y también, sobre todo, porque depende también de la manera en la que cocinemos, pues van a tener mayor o menor contenido, ¿vale? Pero por lo general, las verduras con mayor contenido en fructosa suelen ser tomates, pimientos, calabacín, berenjenas, y las verduras realmente no tienen demasiado contenido, ¿no? Son más las frutas, digamos. Pero en este sentido serían las verduras, las coles también suelen tener algo más contenido en fructosa. Casi que me iría más a decir cuáles son las que menor contenido en fructosa tienen, porque son las que al final, claro, porque al final cuando una persona le diagnostican intolerancia a la fructosa, tenemos que partir de una fase de eliminación, ¿no? De esa fructosa o empezar por una alimentación muy baja en fructosa, eligiendo aquellos alimentos que contienen bajo contenido en fructosa, y a partir de ahí pues ir introduciendo poquito a poco progresivamente alimentos con un contenido mayor, ¿no? Por eso a veces es más fácil irnos a lo que no contiene fructosa, e incluso ya no solo hablamos de fructosa, sino también de sorbitol, que están íntimamente relacionados, la intolerancia a la fructosa con la intolerancia al sorbitol. Entonces, por eso, encajar todos estos conceptos dentro de una misma condición a veces es como hacer un Tetris y al final no terminas unos alimentos que son bajos en fructosa pero que son altos en sorbitol, pues no podrían estar ahí tampoco, ¿no? Entonces, bueno, es un poco... Y luego también decir que nosotros los nutricionistas tenemos mucha dificultad a la hora de encontrar tablas con contenido en fructosa, sorbitol, glucosa, tal, porque no hay consenso. Depende de dónde se haya hecho el laboratorio, con qué frutas, verduras se hayan hecho, en qué estado de maduración hayan estado esas frutas. O sea, es un conjunto de cosas que hay que tener en cuenta, pero sí que es verdad que, por ejemplo, para resumir un poco esto, las verduras, por ejemplo, cuando se cocinan o cuando se hierven, por ejemplo, las verduras que ya están hervidas, o las verduras en conserva, por ejemplo, que las venden ya cocidas, esas suelen contener menor contenido en fructosa, debido a que la cocción, en el líquido de cocción, pues se ha eliminado, se ha pasado parte de esta fructosa al agua de cocción. Entonces, cuando pensemos, en lugar de hacerlas al vapor, que a lo mejor pueden preservar más esa fructosa, pues en lugar de hacer eso al vapor, cocerlas, ¿no? De manera que, bueno, sí que es verdad que ahí también vamos a estar perdiendo algo de minerales y de vitaminas, pero bueno, pensando en que eso va a ser algo pasajero, pues bueno, que no se va a mantener esa dieta a largo plazo, pues bueno, podemos valorarlo, ¿no?
pero sí, principalmente son frutas, sobre todo, bueno, verduras sobre todo de verano también, ¿no? Pimiento, las más dulces, digamos, ¿vale? Vale, una cosa, duda que por ejemplo me surge, ¿cada persona tendría un rango de intolerancia diferente? Sí, de hecho, cuando existe intolerancia a la fructosa, eso es porque hay algo en el intestino que no funciona bien. Por tanto, ahí está esa superficie de absorción, que es que es el que está en el intestino, si no absorbe la fructosa, muy probablemente no absorba otros nutrientes también. Entonces, podemos estar hablando de intolerancia a la fructosa, pero también de sustancias que están relacionadas, como pueden ser la lactosa, o como puede ser eh, eh, moléculas de fructosa que están unidas y son mucho más grandes, como puede ser la inulina o los fructooligosacáridos, ¿no? Y otros polialcoholes además del sorbitol. Entonces, como tú bien has dicho, hay rangos, hay niveles, porque al final cada persona es un mundo y dependiendo del origen también de esa intolerancia, pues vamos a estar hablando de que cada uno al final va a tener un rango de tolerancia, como exacto. Entonces, a lo mejor, de hecho, me he encontrado con personas que las legumbres les sientan estupendamente y dices, vale, las legumbres no tienen fructosa, pero sí tienen lo que se llaman galactanos o galacto-oligofructosacáridos. ¿Vale? Entonces, son moléculas mucho mayores, pero bueno, al no tener fructosa, pues bueno, en este caso hay personas que les sientan mejor y hay otras que toleran peor, ¿no? Entonces, sí que es verdad que ahí por eso, por mucha tabla que veamos, tenemos que ver a la persona en todo su conjunto, ¿no? Y mirar más allá de eso, ¿no? De solo la fructosa. Muy bien, muy claro. Una cosa, María Pilar, otra pregunta que me hacen es el tema de las frutas. Ya sabes que fruta realmente tiene un alto contenido en fructosa o cuando una persona tiene intolerancia a la fructosa, ¿qué frutas son más recomendables comerlas al principio de la intolerancia? Bueno, ahí has dado el clavo, porque vamos a empezar por el principio y es que cuando a uno le diagnostican intolerancia a la fructosa, la mayor parte, la gran mayoría de frutas suelen estar desaconsejadas porque la fruta como tal, bueno, siempre tienen fuente natural de azúcares, de fructosa propiamente. Entonces, en las primeras fases se suelen eliminar la mayor parte de las frutas, salvo arándanos y algunas fresas o limón, por ejemplo, los cítricos suelen ser los mejores tolerados, pero aún así, en la primera fase de eliminación, la gran mayoría se tienen que eliminar. Pues ahora mismo, justo por ejemplo, estoy pensando que a alguien le diagnostican intolerancia a la fructosa justo en verano, pues lo pasaría muy mal, porque la mayor parte o sea, la mayor cantidad de fructosa está en frutas de hueso, ¿no? En frutas como las cerezas, las ciruelas, el melocotón, albaricoque, sandía, melón. Entonces, por eso hay muy pocas frutas que sean de buena tolerancia en la fase de eliminación. Por eso, al estar tan limitada en ese sentido, en la primera fase recomendamos o se suele recomendar un suplemento de vitamina C para aportar ese déficit que hay por parte de la alimentación, ¿no? Pero con esto no quiere decir que, como te he dicho antes, vaya a ser una dieta a largo plazo. La idea es que esa fase de eliminación no dure más de 8 semanas. O sea, la idea es que esta dieta sea para recuperar el intestino, ¿no? Y recuperar la función normal y a partir de ahí, pues cuando se empiecen a ver mejoras, ir introduciendo poquito a poco alimentos con mayor contenido en fructosa y sorbitol, y etcétera, para ir variando y diversificando la dieta y conseguir al final que sea normalizar la dieta, ¿no? Sí, Lo más cercano a lo que era antes. anteriormente.
Vale, una pregunta también es sobre un caso real de síntomas. Es una Sí. persona que actualmente presenta síntomas que pueden hacerle llevar o pensar que pueda ser intolerante a la fructosa. Ujú. Una de sus síntomas son a nivel digestivo, molestias abdominales, flatulencias, hinchazón en la zona abdominal, Ujú. diarrea, a veces periodos de estreñimiento, incluso vómitos, náuseas. Esto se podría considerar que pueda ser intolerancia a la fructosa. Se podría considerar, pero como todos estos síntomas al final pueden coincidir con otro tipo de patología. Es complicado. Entonces, para hacer el diagnóstico diferencial que se llama, para realmente saber si esos síntomas pueden estar hablando de una intolerancia a la fructosa, la prueba clínica por excelencia que tenemos hoy en día es el test de hidrógeno en aliento, o el hidrógeno expirado, ¿vale? Entonces, esta prueba se basa en el principio de que nuestras células por sí mismas, o sea, nuestro cuerpo por sí mismo no produce gas, ¿no? Gases como hidrógeno, dióxido de carbono o metano, sino que son nuestras bacterias intestinales las que, bueno, pues una vez llegado el punto en el que llega fructosa u otros azúcares al intestino, allí porque al final es el alimento de las bacterias, y esa fermentación es la que produce estos gases, que al final pues viajan por el torrente sanguíneo y llegan hasta los pulmones, y a partir de ahí pues en esa prueba se puede determinar la cantidad de gases que se han producido. Entonces, sería la única forma de saber si realmente una persona es intolerante o no a la fructosa, ¿vale? Pero sin una prueba específica podemos pensar en muchas cosas, ¿vale? Y no solo, pues eso, y no solo con intolerancia a la fructosa, podemos pensar que esos síntomas también pueden estar relacionados con una sensibilidad al gluten, por ejemplo, no celíaca, o una intolerancia a la lactosa, ¿vale? Pueden haber muchas condiciones ahí que coincidan. Entonces, es importante tener en cuenta el acudir a un médico especialista, y a partir de ahí que haga las pruebas que considere para poder ver realmente lo que es, ¿no? Que son esos síntomas. Pero sí, perfectamente pueden ser signo de intolerancia. Muy bien. Mira, la última pregunta, María Pilar, Hmm. que me llegan es, yo lo poco que he leído sobre el tema de fructosa y todo eso, Ujú. sobre todo con el tema de la dieta FODMAP, que es una de Ujú. es la recomendada en temas de alergias, de intolerancias a la fructosa y sorbitol principalmente. Ujú. Entonces, me preguntan si esta dieta realmente puede mejorar con el tiempo esta intolerancia, si se hace de forma progresiva, Ujú. todas estas preguntas. Sí, normalmente, bueno, inicialmente la dieta FODMAP se desarrolló para temas de síndrome de intestino irritable, ¿vale? Y a partir de ahí, pues bueno, como se ha visto que el intestino irritable también está relacionado bueno, es un trastorno funcional digestivo, por tanto, es algo que en el intestino, volvemos al intestino, hay algo ahí que no está bien, y este puede estar originado por un montón de causas, ¿no? Podemos estar hablando de un sobrecrecimiento bacteriano, sobre una disbiosis, una alteración de la composición de la microbiota, etcétera, ¿no? Pero sí que es verdad que la dieta FODMAP viene de las siglas monosacáridos, disacáridos, polisacáridos, fermentables y polialcoholes, ¿vale? Polialcoholes fermentables. Entonces, como dentro de ellos está la fructosa, dentro de esos monosacáridos está la fructosa, pues bueno, esa dieta FODMAPs al final sí que se ha visto que puede mejorar la sintomatología del síndrome intestinal irritable que coincide muchas veces con esta intolerancia a la fructosa, ¿no? Porque es eso, es esa distensión abdominal, esos dolores, hinchazón, estreñimiento, diarrea. Entonces, sí, podría ser
podría ser una buena estrategia para manejar la intolerancia a la fructosa, teniendo, por supuesto, que valorar si realmente esa intolerancia y porque puede ser que estén relacionados otras intolerancias, ¿no? Como te he dicho antes, ya no solo a la fructosa, sino a la lactosa, como disacárido, por ejemplo, o polialcoholes como el solvitol o el manitol, ¿no? Entonces, perfectamente podríamos hablar de que la FODMAPs pues podría ayudar a reducir los síntomas y de hecho mucha gente lo refiere así, ¿no? Pero hay que valorarlo. Dependiendo de cada persona, habría que valorar qué tipo de intolerancias tiene, ¿no? Y para poder manejarla de la menor manera posible y sobre todo por limitar lo mínimo posible la dieta, ¿no? Porque al final es eso, es una dieta tan estricta o tan limitante al principio que si empezamos a eliminar cosas que a esa persona pues no le sientan, o sea, que le sientan bien, por ejemplo, pues ¿por qué eliminarlas, no? Y a lo mejor entran dentro de esa lista. Entonces, por eso digo que siempre es importante y para hacerlo lo mejor posible y adaptarlo lo mejor posible a cada persona. Muy bien, yo como última pregunta y coautora de un libro relacionado con el tema de la fructosa, ¿podríamos definir entonces la fructosa como ¿cómo te voy a decir yo? Como un estudio, o sea, realmente como un problema en la microbiota intestinal relacionado con las bacterias, realmente? Sí, sí. Su origen puede tener, principalmente está en el intestino. Pueden estar relacionadas incluso parásitos, la disbiosis intestinal, perfectamente. O sea, tiene mucho origen a nivel intestinal. Porque es lo que iba a comentar al principio. Esta intolerancia a la fructosa de la que estamos hablando es muy diferente a la intolerancia hereditaria a la fructosa, que es un defecto genético, es un defecto metabólico del metabolismo, que no tiene nada que ver ni en tratamiento ni en diagnóstico con esta intolerancia que estamos hablando, ¿no? Esta intolerancia a la fructosa es secundaria, ¿no? Es secundaria a algún problema intestinal principalmente y en la que no solo afectan factores a ese nivel, sino que otro de los desencadenantes puede ser el estrés, puede ser una mala alimentación, el sedentarismo, con lo cual es así, Rocío, sí. Es un poco el conjunto de todo lo que estamos hablando, de todos estos factores los que pueden determinar que al final puedes desarrollar una intolerancia a la fructosa siendo adulto, ¿no? Y digas, ¿por qué a mí no? Pues hay que valorar todos los factores en su conjunto para poder abordarla y mejorarla, ¿no? Porque se puede curar, que era otra de las preguntas que a veces me han hecho y es como, ¿se puede revertir? Sí, se puede revertir e incluso puede volver a aparecer si no cuidamos nuestra salud, ¿no? A ese nivel. Entonces yo lo primero que aconsejo, pues eso, es ver cómo está el estado de la microbiota, el intestino, porque es ahí donde radica verdaderamente el problema, digamos, y la solución, ¿no? Entonces, yo creo que ahí es donde podemos mejorar y bueno, que está todo en nuestra mano, ¿no? Así que nada, pues con eso yo creo que ¿ha habido alguna duda más? Un placer, sobre todo lo primero, y bueno, yo creo que todas las respuestas han quedado bastante claras. De todas formas, cualquier duda que tengáis cuando veáis este vídeo, yo creo que María Pilar estaría encantada de resolveros cualquier tema relacionado con la intolerancia a la fructosa, que cada vez existe un aumento significativo en la población de forma más continua. Agradecerte, como he dicho al principio, tu participación tanto en las jornadas, que fueron fantásticas, que la Súper podemos chulas. hacer, Sí. como en esta participación de entrevistas y que es un placer colaborar con profesionales como tú.
Un placer, muchas gracias a ti, Rocío, de verdad, ha sido un placer. Yo encantada, por supuesto, de continuar colaborando con compañeros, porque la verdad que es una maravilla apoyarnos de esta forma. Así que nada, muchas gracias, Rocío, a ti y Gracias, nada, nos seguimos viendo. por supuesto. Un Un saludo. besito. Hasta luego. Chao. Adiós, guapa.